Recuerda que si quieres apoyar a este canal, lo puedes hacer fácilmente, suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. ¿A dónde vas? Malcolm me pasó el brazo por la cintura para no dejarme salir de su cama. Me quedé inmóvil, confundida. Era el momento del final de la noche en que siempre me iba. Quédate conmigo esta noche. Tras la aparición de Callum, la cena había sido un asunto extraño. Malcolm parecía desconectado. Unas veces se mostraba engreído y otras posesivo conmigo. Y a Becca se le había avinagrado el humor con Cam. Menos mal que Malcolm dio por terminada la sesión y me llevó a su casa. Y el caso es que se me echó encima en cuanto llegamos a la puerta, con besos intensos y exigentes, presagio de una necesidad acuciante. Acabamos en el sofá. Era la primera vez que no lo hacíamos en la cama. Yo quería considerarlo fascinante, pero no. Había sido como la reclamación de un derecho, y con mi cabeza tan dispersa como estaba, no estaba yo para reclamaciones. Tras meses de suspirar por un momento así, ahora estaba poniendo en entredicho si lo quería de veras o no. Tras hacerlo en el sofá, Malcolm me había llevado a la cama, donde me había amado con ternura, con dulzura, pero por mucho que yo lo intentara, no podía desconectar el cerebro y mis pensamientos me zumbaban como un montón de carritos en un pasillo del supermercado. Eran pertinentes, pero no iban a ningún sitio que tuviera sentido. Es como si esta noche estuvieras en otro sitio. Malcolm me agarró de la cintura para acercarme más. Me siento mejor si te quedas, pero solo si quieres. Aspiré hondo intentando recordarme a mí misma que eso era exactamente lo que yo quería. A ver, Malcolm no me conocía tanto como se imaginaba. Esto estaba bien. Y en todo caso, Cole se quedaba a pasar la noche en casa de Jamie. Solo debía preocuparme por mamá, lo que al final se reducía a esperar que no incendiara el apartamento. Me relajé y me acurruqué contra Malcolm. De acuerdo. Me abrazó con fuerza y me acarició suavemente el brazo. Me gustaría saber qué pasa. Me puse tensa. No pasa nada. Siempre dices lo mismo, pero no te creo. Revolví en busca de una excusa. Ahora mismo hay problemas con mamá. ¿Podrías dejar que te ayude? Ante su amabilidad, me fundí con él y le estampé un tierno beso en el cuello. Ya me ayudas, siendo como eres. Me besó el pelo. Esta noche no estabas conmigo, y no es la primera vez ni la segunda, acaso la tercera. Oh no, sabía que no había acabado tampoco esta vez. Si conmigo la intimidad era aburrida, ¿se desharía Malcolm de mí? Me puse rígida. No estoy criticando, me preocupa simplemente. Se apartó de mí y me levantó la barbilla para mirarme a los ojos. Me importas, Jo, y espero importarte también yo a ti. Asentí con rapidez y sinceridad. Me importas, claro. Solo han sido unas semanas difíciles, pero te prometo que todo irá mejor. Me dio un suave beso en los labios y los dos nos acurrucamos bajo el edredón. Para empezar, necesitas dormir bien. Trabajas demasiado. Me aferré a él, dejando que su paciencia y su afecto actuaran como un bálsamo de mis atribulados nervios. Estaba ya quedándome dormida cuando él habló con calma. Parece que te llevas bien con Cam. Abrí los ojos de golpe. La verdad es que no mucho. Deslizó la mano para agarrarme de la cadera y tiró de mi cuerpo hacia sí. No lo tengo muy claro. No me gusta cómo te mira,
y no me gusta que viva tan cerca de ti. Mi cuerpo quería tensarse ante la sospecha en la voz de Malcolm, por lo que hice lo imposible para tranquilizarme. Esta noche su comportamiento había sido muy extraño. Esta noche estabas un poco ausente, quizá por la aparición de Callum. Malcolm resopló. No, eras tú quien estaba incómoda con él. Todo el mundo lo ha visto. No, eso no me ha molestado. Pero a Cam sí. Esta noche la ligera posesividad de Malcolm y su reclamo en el sofá no tenían nada que ver con Callum. Tenían que ver con Cam. Había visto la forma en que Cam me miraba, y eso había inflamado su macho alfa interior. Y aunque Callum me había tocado en la retaguardia delante de Malcolm, eso no le había molestado, porque yo no había reaccionado. Sin embargo, Cam sí que le había molestado, porque yo había reaccionado. Me acurruqué contra Malcolm intentando ralentizar así mis pulsaciones. Además me irrita. Traté de ocultar mi atracción poniendo excusas para justificar mi respuesta a Cam. Para serte sincera, en el trabajo apenas cruzamos una palabra. Ni siquiera había reparado en que Malcolm estaba tenso hasta que noté que sus músculos pegados a mí se relajaban. Intentaré encontrarle un trabajo como diseñador gráfico, por beca. Sí, por beca. Después de esa conversación tardé un rato en quedarme dormida. Abrí los ojos de repente. El corazón me aporreaba las costillas. Tenía la sensación de que pasaba algo malo. ¿Dónde me encontraba? Parpadeé para quitarme el velo de sueño de los ojos y poder ver bien. ¿Cómo es que se estaba tan calentito? Maldita sea. Malcolm, era su habitación. Malcolm, era su habitación. Desplacé los ojos hasta el brazo que colgaba sobre mi cintura y volví la cabeza para ver a Malcolm durmiendo profundamente detrás de mí. Mis pestañas se agitaron contra la brillante luz que entraba a raudales a través de las persianas. ¿Qué hora era? Levantando el brazo lo más suavemente posible, abandoné la cama y fui de puntillas hasta el mueble oriental, lacado en negro, donde estaba mi reloj. ¡Maldita sea! Solté un bufido. Pasaban de las 12 del mediodía, de un domingo. Cole habría regresado a casa temprano con la esperanza de que yo lo llevara a cenar a casa de los Nichols. Y yo no estaba. ¿Dónde tenía el móvil? ¿Y el vestido? «Jo», farfulló Malcolm, y mis ojos volaron a la cama, desde donde él me miraba somnoliento. «¿A dónde vas?» Me he quedado dormida. Ahora debería estar en casa con Cole y mamá. «Maldición», masculló él. «¿Qué hora es?» «Las 12:15. Parece más temprano». «Pues no lo es», repliqué, exasperada, no muy segura de con quién. Me precipité hacia él y le planté un rápido beso en la mejilla antes de irme zumbando. «Te llamo luego», grité, y tomé el vestido del suelo. En el salón encontré los zapatos, la lencería y el bolso, y mientras me vestía a toda prisa llamé a un taxi con el teléfono de manos libres. Llegó al punto. Salí volando del dúplex y al notar la ráfaga de aire frío procedente del mar me estremecí. Me sumergí en la cálida atmósfera del vehículo. Aproveché para ver si tenía mensajes. Había uno de Joss en que me preguntaba si hoy iría a comer. Y, maldita sea, también había uno de Cole enviado hacía horas. Se me había pasado. Por lo visto, los padres de Jamie habían tenido una fuerte discusión y Cole había vuelto a casa anoche en taxi. ¡Maldición! Con los nervios y la confusión que llevaba yo encima, lo de la comida del domingo no era una buena idea. Envié a Joss el mensaje de que esta semana me la saltaba. Cuando el taxi paró frente al apartamento,
Subí las escaleras de estampida con mis tacones de 12 centímetros, sin importarme el ruido de clavos contra el acero en todo el edificio. Miré con mala cara la puerta de Cam al pasar, y luego acabé de recorrer los últimos peldaños e irrumpí en mi casa, y me recibió la risa de Cole. Risa que fue seguida por una grave risa de hombre. ¿Cole? Desde el pasillo entré de sopetón en la sala de estar y me paré en seco. Mi hermanito estaba sentado en el suelo, rodeado de sus dibujos, riéndose frente a la cara de Cameron McCabe. Los ojos de Cole estaban iluminados, como no lo habían estado en mucho tiempo, y por un momento solo se me ocurrió lamentar que no pareciera así de feliz más a menudo. A continuación, registré el hecho de que Cam estuviera en mi apartamento. Cam estaba en mi apartamento. El apartamento en el que vivía mi madre. Sentí náuseas. ¡Jo! Cole se puso en pie de un salto, ahora con los ojos más apagados. Estaba preocupado. Perdóname. Negué con la cabeza señalando mi móvil. No he visto tu mensaje hasta hace unos 20 minutos. No pasa nada, se encogió de hombros. Todo está bien. Cam se puso en pie sonriendo a Cole. Esa expresión se desvaneció por completo al volverse hacia mí, la suavidad convertida en la nada más absoluta. Jo, ¿qué estás haciendo aquí, Cam? Pregunté sin aliento, mirando furtivamente al pasillo, pensando en mamá, escondida en su cuarto. Quizá podía hacerle salir antes de que apareciera ella. Cam pasó por el lado de Cole, al que dio unas palmaditas en el hombro con gesto protector y se me acercó. Vamos a hablar, en el pasillo. Vi atónita que salía. Ahora, Jo. Ante la exigencia en su voz me estremecí, y al desconcierto le siguió el fastidio. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? Yo no era un perro. Miré a Cole entrecerrando los ojos. ¿Qué ha pasado? Ahora, Joanna, soltó Cam. Enderecé la columna. Bien podía azotarme la retaguardia con un cinturón. Dirigí a Cole una mirada que anunciaba castigo por haber dejado entrar a Cam en el apartamento, y a continuación giré sobre mis talones y seguí a Cam al pasillo. Él ya había bajado el primer tramo de escaleras. Me puse las manos en las caderas y adopté una actitud desafiante mientras lo fulminaba con la mirada. ¿Y bien? ¿Vienes o qué? Su voz autoritaria atrajo mi mirada a sus tensos rasgos. Sus ojos azules eran brasas encendidas. Alguien estaba de veras enfadado. No voy a gritarte desde aquí. Con un resoplido de irritación, me quité los zapatos que tanto me molestaban y los tiré al interior del apartamento. Toqué con los pies descalzos el gélido hormigón y bajé los escalones a toda prisa, lo que pareció despertarme. También me volvió consciente de lo desastrada que iba. ¿Qué? ¿Qué hacías en mi apartamento? Cam se inclinó hacia mí, las respectivas caras casi al mismo nivel. Había desaparecido otra vez la suave ondulación de su labio superior, apretado contra el otro. Hoy tenía sus preciosos ojos azul cobalto inyectados y parecía aún más cansado que ayer. A pesar de su palpable y misteriosa irritación conmigo, no pude menos que desear arrimarme a él, sentir que esos fuertes brazos me envolvían, inhalar el aroma a aftershave. A ver si primero me explicas qué clase de persona deja a su hermano pequeño solo toda una noche, con una madre que le gusta el trago, que tiene la mano demasiado ligera. ¿O qué clase de hermana dejaría a un niño en esas circunstancias para poder abrirse ante alguien que seguramente no la conoce en lo más mínimo? Dijo siseando, con los ojos reflejando asco. Justo cuando pienso que me he equivocado contigo,
Vas y me demuestras que tenía razón sobre tu egoísmo de la peor calaña. Me había quedado sin respiración. ¿Qué era eso de que mi madre tenía la mano demasiado ligera? Anoche tuve que ayudar a Cole. Oí gritos y subí a ver si estaba bien. Ni rastro de ti, y él estaba solo con eso. Cam no habría podido sentirse más decepcionado de mí, aunque lo hubiera intentado. De hecho, esa decepción parecía enfurecerlo más. Deberías caerte de vergüenza. No podía creerlo. Noté que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las reprimí. No quería que él me viera llorar. Su ataque parecía dar vueltas alrededor de mi cabeza y tardé un momento en recobrar la compostura, en tomar una decisión acerca de cómo reaccionar. Mi primer pensamiento fue para Cole. ¿Qué quería decir Cam? En mi estómago empezaban a mezclarse el miedo y una cólera incipiente. En cuanto a Cam, a saber qué le gustaba de mí, lo único seguro es que se había excedido a la hora de sacar sobre mí conclusiones precipitadas y ponerme a caer de un burro. Por mucho que me atrajera, estaba fuera de toda duda que ese hombre no me agradaría nunca. Me había hecho daño con demasiada facilidad. Ni siquiera se merecía una respuesta. Me volví con lo que esperaba fuera una dignidad serena, pero Cam no iba a darse por satisfecho. Me apretó el brazo con la mano y tiró de mí para ponerme frente a él, y cuando la acción desenterró viejos recuerdos me quedé lívida. «Dame esto, cualquiera inútil». Papá me agarró del brazo y me lastimó con los dedos al atraerme hacia sí y quitarme el mando a distancia. Me quedé paralizada de miedo a la espera del siguiente golpe. Siempre fastidiando. Al inclinarse hacia mí, el aliento le olía a cerveza, la cara roja por el alcohol y la furia. Le brillaban los ojos. «No me mires así». Alzó la mano y me preparé para lo peor. La vejiga floja por el miedo antes de que me golpeara por el reverso de la mano, lo que me mandó directa al suelo y me dejó la mejilla ardiendo de dolor y escozor en la nariz y los ojos. Notaba la ropa húmeda. «Apártate de mi vista antes de que te dé unos buenos azotes». Gimoteé intentando ver a través de las lágrimas. «¡Levántate!». Se me acercó y yo gateé por el suelo. «Suéltame», susurré presa del pánico. «Suéltame, por favor». La mano de Cam me soltó al instante. «Jo». Moví la cabeza mientras volvía a fijarme en él. Advertí que también Cam había palidecido, el asco esfumado de sus ojos y sustituido por cierta inquietud. «Jo, no voy a hacerte daño». Emití un sonido de burla, demasiado tarde. «Aléjate de mí, Cam», logré decir con voz temblorosa, y esta vez me volví para irme sin que él me lo impidiera. Cole estaba en el pasillo, y del puro enojo en sus rasgos juveniles, deduje que había oído todas y cada una de las palabras de mi bronca con Cam. Movió la cabeza con los puños cerrados a los lados. «Lo siento», dijo, y cerró la puerta a mi espalda. Echó una mano con mamá y luego se interesó por mi trabajo, mis cómics. He sido un estúpido. Creía que era un tipo genial. Perdona, Jo. Me apoyé en la puerta todavía temblando. Tenía preguntas que hacer y no estaba muy segura de querer escuchar las respuestas. «¿Por qué lo has dejado entrar?». Cole suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Llegué a casa tarde y seguramente la desperté». Agarró uno de sus berrinches. Se puso a gritar y yo no podía hacerla callar. Entonces oí que golpeaban la puerta y a Cam gritando tu nombre. Iba a despertar a todo el bloque, así que fui a abrir para ver quién rayos era. Cuadré la mandíbula. Cam sabía la verdad sobre mamá. Mi vida no podía ser más asquerosa. «Bueno,
ahora ya lo sabe todo sobre mí. Como si Cole recordara lo que había oído decirle a Cam en el pasillo, Cole entrecerró los ojos y en sus pupilas se formaron sendas rajas vengativas. Y una maldición. Esa lengua. Cole me miró fijamente y, entre tanto, yo le busqué marcas en la cara. ¿Tenía la mejilla enrojecida o era solo la luz? El peso de las emociones me tensó el pecho. Dije a duras penas, flexionando los temblorosos dedos. Dice que te ha pegado. No ha sido nada. Cole se encogió de hombros. Se encogió de hombros y todo mi mundo se tambaleó peligrosamente. ¿Mamá te ha golpeado? ¿Lo había hecho antes? Noté que las lágrimas de rabia me picaban en las comisuras de los ojos y Cole se dio cuenta. Esta vez le tembló un poco la boca al responderme. Solo bofetadas, Jo. Nada que no pueda aguantar. Se me hizo un nudo en el estómago, tuve náuseas y empezaron a brotar las lágrimas. No. Entre sollozos me apoyé de espaldas en la puerta. Creía haber hecho todo lo que estaba en mi mano para protegerlo del dolor emocional y físico que pudiera causar un progenitor con problemas, y al parecer no había hecho ni mucho menos lo suficiente. Jo. Noté que Cole se me acercaba tímidamente. Por eso no dije nada. Deberías haberlo hecho. Traté de respirar pese a las lágrimas. Debías habérmelo dicho. Me rodeó con los brazos y, como solía pasar últimamente, en vez de consolar yo a mi pequeño hermano, me consolaba él a mí. Al final cesaron las lágrimas y pasé a la sala de estar, donde Cole me llevó una taza de té. Cuando la bebida caliente se derramó en mi estómago, fue como si se avivaran las llamas de la ardiente rabia contra mi madre. Una cosa era desatender a Cole, y otra muy distinta, llegar a lo físico con él. ¿Cuántas veces? Jo, ¿cuántas veces, Cole? Ha sido solo el último año, algún bofetón suelto. Dice que soy como papá, pero yo no he devuelto ningún golpe, Jo, te lo juro. Recordé los recientes comentarios sobre el parecido entre Cole y papá, el resentimiento, la culpa, el rencor. Tenía que haberme dado cuenta. Peor aún, recordé un moretón que Cole tenía en el ojo derecho y el pómulo unos meses atrás. Según él, Jamie le había golpeado cuando los dos se habían animado demasiado durante un videojuego de lucha libre. Le miré la mejilla. ¿Y esto? Cole sabía de qué hablaba yo. Bajó la mirada al suelo y encorvó los hombros. Estaba histérica, no dejaba de pegarme, y yo intentaba zafarme de ella sin hacerle daño, pero me caí en un rincón de la cocina. Por haberme criado con un padre como el que tuve, era ahora asustadiza ante los enfrentamientos, las discusiones, la ira. Me había vuelto pasiva. Me costaba enfadarme, hasta que conocí a Cam. Aún así, no creo haber sentido nunca el tipo de rabia que sentía ahora. Cole había sido siempre como un hijo para mí. Era mi pequeño. Y yo no lo había protegido. Voy a ver un poco la tele, le dije con calma, intentando lidiar con esa nueva información. Estoy bien, Jo, de verdad. De acuerdo. Cole exhaló un suspiro y se levantó. Supongo que hoy no iremos a casa de los Nichols. No iremos. Bien, bueno, si me necesitas, estoy en mi habitación. No sé cuánto tiempo estuve ahí delante del televisor, con la mirada vacía, dudando entre ir al cuarto de mi madre y cortarle la respiración, o simplemente hacer mi equipaje y el de Cole y huir a la carrera esperando que las amenazas de mamá fueran vanas. Oí un ruido a mi espalda, parpadeé y me volví. No había nada. Creí haber oído abrirse la puerta del apartamento. Estaba volviéndome loca.
Agotada por el cúmulo de emociones de las últimas 24 horas, me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Tenía que ducharme y cambiarme, pero me daba miedo acercarme al cuarto de mi madre. Temía que mi yo pasivo perdiera su buena forma. Unos instantes después sucedió lo peor. La puerta del cuarto de mamá se abrió y yo me incorporé, con los músculos cada vez más tensos al verla aparecer. Iba toda despeinada y se agarraba la descolorida bata rosa mientras arrastraba los pies hasta la cocina, sosteniendo una botella vacía y una taza. Se me agolpó el líquido en los oídos, al tiempo que mi cuerpo se levantaba sin haber recibido órdenes mías al respecto. Era como si yo estuviera metida dentro de mi cabeza, pero ya no ejerciera ningún control sobre los miembros. Con el corazón aporreándome las costillas, la seguí a la cocina. Al oír mis pasos, ella se dio la vuelta y se apoyó en la encimera, en la que dejó la taza. «Hola, tesoro», dijo con una débil sonrisa. La miré y lo único que fui capaz de recordar fue la absoluta humillación a manos de mi padre, con sus puños rápidos y sus palabras aborrecibles. Por culpa de aquel hombre, yo carecía totalmente de autoestima. ¿Cómo se atrevía ella a hacerle lo mismo a Cole, a deshacer todo lo que había hecho yo para evitar que llegara a sentirse así? Que tus padres te consideren inútil, que te consideren tan despreciable que acaben dañando lo que la naturaleza les ha dicho que protejan. Es un dolor peculiar. Nunca quise que Cole sintiera ese dolor, y esta bruja se lo había causado. Con un grito animal, de profunda rabia lacerante, me arrojé contra ella. Estrellé mi cuerpo contra el suyo en la encimera, y su cabeza golpeó en el módulo superior de la cocina y me satisfizo ver su mueca de dolor. ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente? Estiré la mano para agarrarla sin apretar demasiado, y ella me miró a la cara con ojos consternados, redondos como platos. Me incliné hacia ella, temblando por mi reacción, sacudiéndola por su traición. Traición, sí. Nos había traicionado para conseguir Ginebra. Me había traicionado a mí, haciendo daño a lo que yo más quería. El pecho me subía y bajaba deprisa. Intenté recuperar el aliento y apreté la mano en su cuello. Si alguna vez... Negué incrédula con la cabeza. Si alguna vez vuelves a tocar a Cole, te acabo. La empujé. Te acabo, maldita sea. Noté algo que me tocaba en el brazo. Jo. Lento pero seguro, el mundo regresó y tuve un escalofrío, y al volverme a la izquierda abrí la mano. Cole estaba de pie a mi lado, desaparecido el color de su cara, mirándome como si no me hubiera visto nunca antes. Dios mío. Miré más allá de su hombro y vi a Cam de pie en el umbral de la cocina con expresión adusta. Dios mío. Me di la vuelta y mi madre estaba encogida de miedo junto a la encimera. ¿Qué estoy haciendo? Me invadió la vergüenza y eché a correr. Pasé por el lado de Cole y empujé a Cam, y no le hice caso cuando me llamó. Salí por la puerta y me precipité descalza escaleras abajo, sin saber a dónde iba, sabiendo solo que debía huir de la persona que había llegado a ser yo en esa cocina. Algo me asió del brazo y tiró de mí hasta detenerme. El rostro de Cam pareció borroso, y yo intenté zafarme de él con la idea de huir, pero sus brazos parecían estar en todas partes. Arremetí contra él, resoplando e insultándolo, pero cuanto más forcejeaba, más relajante era su voz. «Cam, suéltame», suplicaba yo con los miembros cada vez más exhaustos. «Por favor». Me puse a sollozar antes de poder evitarlo, y luego empecé a llorar, un llanto duro, afligido, potente, bañado en lágrimas, apagado enseguida en mi garganta cuando me envolvió con sus cálidos brazos. Me rendí, dejé que me sostuviera,
Mis lágrimas le empapaban la camiseta y la piel, mientras sus brazos me aferraban con fuerza. «Desahógate», me susurró reconfortante en el oído. «Desahógate». Mis irregulares lágrimas fueron menguando y mi respiración se fue relajando a medida que el calor corporal y el fuerte abrazo de Cam iban procurándome un bálsamo contra el dolor. Se me ocurrió que había sufrido una crisis emocional precisamente ante la persona que menos deseaba tener delante en un momento así, y se había mostrado amable conmigo. Me aparté, me solté de Cam bruscamente, pero sus manos seguían sujetándome suavemente los brazos. Como no me sentía aún capaz de sostenerle la mirada, miré a la izquierda, y me llamó la atención cierto movimiento. Acallé un grito al inclinar la cabeza y ver a Cole de pie en la escalera, con unas profundas arrugas surcándole la frente y los ojos oscuros de inquietud. Cam me frotaba los hombros arriba y abajo con las manos en un gesto de consuelo, y ya no pude eludir su mirada. Nos miramos uno a otro y me sentí abrumada de emociones. Humillación, vergüenza, cólera, gratitud, ansiedad, miedo. «Lo siento», dije entre dientes deslizando los ojos hacia Cole. «Mejor llevo a Cole adentro». «No». Sorprendida, miré de nuevo a Cam, que movía la cabeza con expresión atribulada pero resuelta. «Ven a mi apartamento, te prepararé café». «He de hablar con Cole». Mi hermano pequeño había presenciado todo. Me aterraba lo que pensaría de mí y tenía que darle alguna explicación. «Ya hablarás con Cole luego. Primero tómate un minuto». Pensé en Cole solo con mamá en el apartamento y se me hizo un nudo en el estómago. «No va a entrar ahí dentro sin mí». «Muy bien». Cam por fin me soltó y se sacó la cartera del bolsillo de atrás de los pantalones. Lo miré cautelosa mientras tomaba un billete de 20 libras y lo sostenía en alto mirando a Cole. «¿Crees que puedes llamar a algunos amigos para ir a ver una película en el Omni Center?» Con los ojos clavados en Cam, Cole bajó las escaleras hacia nosotros con un aire de autoridad que me dejó pasmada. Cada día se producía otro avance hacia la edad adulta, sobre todo en días así. Cuando hubo llegado a la altura de Cam, sus ojos rebosaban conocimiento y madurez. Tomó el billete con cuidado. «Sí, puedo hacerlo». «Pero…» Cole cortó mi protesta negando con la cabeza hacia mí, como un padre dirigiéndose a su hijo. Cerré la boca, más por la sorpresa que por otra cosa, y observé con una mezcla de orgullo e inquietud mientras miraba a Cam con los ojos entrecerrados. «¿Puedo dejarla tranquilo a tu cargo?» Cam emitió un suspiro profundo, pero respondió a Cole como si estuviera hablando con otro hombre en igualdad de condiciones. «Sé que me merezco esto, pero prometo que de ahora en adelante trataré a tu hermana con el respeto que se merece». La conversación me dejó anonadada. El hecho de que yo ya estuviera traumatizada no me ayudó a entender lo que pasaba entre ellos, y por eso seguramente permití a Cole tomar el dinero que sin duda Cam necesitaba y marchara. Y por eso también me dejé llevar al apartamento de Cam. El apartamento era de alquiler, como el nuestro, y aunque dominaban los colores neutros, le hacía falta una mano de pintura. Los muebles eran cómodos y funcionales, con pocas concesiones al estilo, a excepción de un enorme sofá de ante negro y un sillón a juego. Me vi conducida al sofá, donde me senté como atontada mirando alrededor, un espacio todavía abarrotado de cajas de embalaje. ¿Té? ¿Café? Negué con la cabeza. «Agua, por favor». Cuando Cam regresó con un vaso de agua para mí y un café para él, lo vi acomodarse en el sillón justo delante de mí, y mi corazón empezó a galopar. ¿Qué estaba haciendo yo ahí?
¿Por qué de pronto Cam se mostraba tan amable? ¿Qué quería? Tenía que volver al apartamento y afrontar las consecuencias. Jo. Su voz grave y áspera me hizo bajar el mentón. Había estado mirando al techo y ni me había dado cuenta. Observé a Cam y noté el cuerpo tenso. Estaba examinándome la cara como desesperado por sumergirse en ella y desenterrar todos mis secretos. Ante la intensidad de aquella mirada me quedé sin respiración. ¿Qué rayos ha pasado con tu vida, Jo? ¿Cómo has llegado hasta aquí? De mis labios escapó un asomo de risa amarga y moví la cabeza. Cada día me hacía yo la misma pregunta. No confío en ti, Cameron, porque iba a contarte nada. Su preocupación se convirtió en pesar, y era innegable el arrepentimiento sincero en sus ojos. Es justo, y ni te imaginas lo hecho polvo que me siento por haberte echado la bronca. Cole me lo ha dejado bien claro. De repente me dirigió una sonrisa compungida que me aceleró las pulsaciones. Creía que iba a golpearme, te lo juro. Esto no me pareció una noticia especialmente buena, lo que a Cam no le pasó desapercibido, pues al instante adoptó un aire sombrío. Ese chico no va a decepcionarte, Jo, no te preocupes, te quiere con locura. Y en cuanto a lo sucedido en la cocina, no tienes de qué avergonzarte. Era una mamá protegiendo a su pequeño, porque eso es lo que eres tú para él. Más una madre que una hermana, ahora me doy cuenta. Soltó un bufido lleno de pesadumbre. Lamento mucho haberte hablado de ese modo. Me parte por la mitad que te hayas enterado así de que tu madre golpeaba a Cole. Bajé la vista al suelo. No podía hablar. No era capaz de reaccionar ante sus disculpas. En parte por lo que estaba pensando a mi lado esquinado. Bien, me alegra que te sientas hecho polvo. Necesitas hablar con alguien. Lo del pasillo ha sido porque llevas guardándotelo todo dentro desde quién sabe cuándo. ¿Años? Habla conmigo, Jo, por favor. Lo que hice fue tomar un sorbo de agua. Me temblaban los dedos, por la adrenalina o por el miedo emocional a Cam, no lo tengo claro. Bien. El movimiento de Cam atrajo de nuevo mi mirada hacia él, que ahora estaba inclinado hacia adelante en el sillón, con una expresión más franca que nunca. Quizá te ayudaría a conocerme un poco mejor. Mi respuesta fue un resoplido forzado. ¿Qué pasa? ¿Es que en otra vida eras psicoterapeuta? Cam puso mala cara. Nunca me habían acusado de eso. ¿Sabes? Por lo general son las mujeres las que me piden que me abra, y resulta que la primera a la que me interesa de veras escuchar se cierra en banda. Esto no le conviene a mi ego. Me dedicó una sonrisa persuasiva, y recordé la primera noche que lo vi dirigiéndole a Becca esa misma sonrisa, y pensando que yo haría cualquier cosa que esa sonrisa me pidiera. Curioso que 2 semanas después fuera todo tan distinto. Cam advirtió que se me oscurecían los ojos y su expresión decayó. De acuerdo, Jo. Pregúntame cualquier cosa, lo que quieras saber. Arqueé una ceja. ¿Cualquier cosa? Así que lo de ayudar iba en serio, ¿eh? Bueno, había una forma de averiguarlo. Posé la mirada en el tatuaje de su brazo, el de las letras negras que componían la frase C. Caledonia. Resonó en mi cabeza la cadenciosa voz de Becca. No te molestes en preguntarle qué rayos significa, porque no te lo dirá. ¿Jo? Levanté la vista desde el tatuaje a las facciones duras de su rostro. ¿Qué significa esto? C. Caledonia. Se le alzó el lado izquierdo de la boca mientras me miraba con ojos centellantes. Touché. Ya estaba preparada para decepcionarme. Era imposible que yo le importara a Cam hasta el punto de que me revelara el secreto de su tatuaje.
Mi pregunta demostraría que su interés por mí era simple curiosidad, y después yo podría volver a lamentar profundamente que él supiera de mi vida más de lo que sería deseable. Así pues, tras relajarse y recostarse en el sillón sin dejar nunca de mirarme a los ojos, me quedé más que desconcertada cuando dijo: «Es algo que me dijo mi padre». «¿Tu padre?», exclamé casi sin aliento, todavía asombrada de que hubiera contestado. ¿Qué significaba eso? Cam asintió, y en su semblante se dibujó una mirada perdida reveladora de que estaba buscando entre sus recuerdos. Me crié en Longniddry, con una madre que me adoraba y un padre bondadoso. No he conocido a dos personas que se quisieran más o que quisieran tanto a su hijo. Y eso, por no hablar del hermano de mi padre, del que ya te hablé, que fue como un segundo padre para mí. Siempre estaba pendiente por si yo necesitaba algo. Constituíamos un grupo muy unido. Cuando llegué a la adolescencia, pasé por lo que pasa todo el mundo. Intentas encontrarte a ti mismo y te esfuerzas por ser fiel a esa persona cuando los que te rodean parecen tan distintos. ¿Este soy yo?, te preguntas. De hecho, en la pubertad uno se vuelve taciturno, pero en mi caso esto se vio agravado el día que, contando yo 16 años, mis padres me dijeron que era adoptado. Eso no me lo esperaba, me quedé boquiabierta. Cam, susurré compasiva, atrayendo su profunda mirada. Cabeceó ligeramente como diciendo: «Estoy bien». Aquello me hundió. De pronto, había en el mundo dos personas que me habían abandonado y que, por la razón que fuera, no me habían querido lo suficiente para criarme. ¿Y quiénes eran? ¿Cómo eran? Si mi padre y mi madre no eran mis verdaderos padres, entonces, ¿quién rayos era yo? Mi manera de reírme no tenía nada que ver con papá como yo creía. Sus sueños, sus capacidades. Se había esfumado la posibilidad de que yo heredara su afecto, su inteligencia y sus pasiones. ¿Quién era yo? Me dirigió una sonrisa acongojada. Uno comprende el valor de pertenecer a algún sitio, de formar parte de algún legado familiar, solo cuando ve que eso le es ajeno. Es una parte enorme de tu identidad en desarrollo. Es una enorme parte de tu identidad y punto. Y sí, tras saber la verdad, estuve un tiempo bastante fastidiado. Me comportaba como un imbécil. Anduve ingiriendo cosas ilícitas. Casi no saco las notas necesarias para matricularme en la Escuela de Bellas Artes de Edimburgo para estudiar diseño gráfico. Insultaba a mi madre. No hacía caso a mi padre. Pensaba continuamente en encontrar a mis padres biológicos. No tenía otra cosa en la cabeza. Y mientras tanto, parecía decidido a destruir todo lo que había sido con la esperanza de encontrar a quien, en mi juicio, fuera el que yo tenía que ser. Unos meses después, tomé el coche de mi padre para dar una vuelta. Por suerte, la policía no me detuvo, pero sí que lo hizo un muro. El coche quedó totalmente destrozado, y mi padre tuvo que ir por mí. Yo estaba borracho, conmocionado. En cuanto me hubo aniquilado verbalmente por haber puesto en peligro mi vida y la de todas las demás personas en la carretera, mi padre me llevó a dar un paseo por la playa, y lo que me dijo ese día me cambió la vida. Sé Caledonia, dije en voz baja. Sé Caledonia. Cam sonrió burlón, en sus ojos el reflejo del amor por el hombre que era su padre. Dijo que Caledonia era el nombre que los romanos habían dado a nuestra tierra, a Escocia. Yo estaba acostumbrado a oírle soltar de vez en cuando rollos sobre historia, así que ya me temía algún sermón aburrido. Pero lo que dijo ese día fue para mí trascendental. Lo puso todo en su sitio. Mira, el mundo siempre intentará que seas lo que él quiera. La gente, el tiempo, los acontecimientos,
Todo tratará de moldearte y hacerte creer que no sabes quién eres. Pero da igual en qué quieran convertirte o el nombre que quieran ponerte. Si eres fiel a ti mismo, puedes desmontar todas sus intrigas y seguir siendo tú. Sé Caledonia. Quizá fue el nombre que alguien dio a la tierra, pero no cambió la tierra. Mejor aún, adoptamos el nombre, lo conservamos, pero eso no nos hizo cambiar. Sé Caledonia. Me lo hice grabar en el brazo a los 18 años para acordarme cada día de lo que me dijo mi padre. Sonrió compungido. Si hubiera sabido cuánta gente iba a preguntarme su significado, no me lo habría puesto en un sitio tan visible. Maldita sea. Se me habían vuelto a llenar los ojos de lágrimas, y entonces vi que la cara de Cam se relajaba y adquiría buen talante. El pecho me dolía debido a la plenitud que pocas veces había sentido, y comprendí que era alegría. Me alegraba por él, me alegraba de que hubiera tenido ese amor en su vida. Parece que fue un padre fantástico. No me cabía duda de que si en mi vida hubiera tenido esa clase de amor, yo habría sido muy diferente. Cam asintió, y sus ojos se alzaron para sonreír a los míos. Tuve un padre y una madre maravillosos. Su mirada se dispersó hacia el techo e incluso desde ese ángulo lo vi ensombrecerse. A veces, días como hoy, sirven de recordatorio. Vas a llamarles en cuanto me vaya, ¿verdad? Me dirigió una sonrisa tímida y se me encogió el alma al verle la manchita de color en las mejillas. Seguramente, farfulló. Me alegro por ti, Cam. Me estiré nerviosa el vestido de la cena de la noche anterior. No soy capaz de imaginar lo que es preguntarse por los verdaderos padres, pero hasta cierto punto entiendo la sensación de sentirte abandonado por las dos personas que más deberían quererte. No es algo agradable, desde luego. Habría cambiado tu situación por la mía al instante. Los ojos de Cam volvieron a inmovilizarme en el sofá. ¿Y qué hiciste tú? Cuando me alicé otra vez el vestido sobre las piernas, me temblaban las manos. Mira, la única persona que lo sabe todo de mi vida es Joss. ¿Y Malcolm? ¿Y Ellie? Nada, solo Joss. No quería que nadie más supiera nada. Es demasiado para acarrearlo todo uno solo. Cam. Me incliné hacia adelante con los acuosos ojos buscándole la cara, el pulso acelerado mientras forcejeaba para tomar una decisión sobre si confiar en él o no. Jo. Él también se inclinó hacia adelante y todo mi cuerpo se tensó bajo su grave mirada. Lo que acabo de contarte, lo de la adopción y el tatuaje, solo lo saben un puñado de personas en el mundo. Papá, mamá, Petey y Nate. Y ahora tú. Tú y yo comenzamos de cero hoy. No soy un idiota que te ha juzgado una y otra vez y siempre se ha equivocado. Confía en mí, por favor. Pero, ¿por qué? Cabeceé, totalmente confundida por su interés. A ver, sabía que sentíamos atracción íntima el uno por el otro, aunque no lo admitiríamos nunca en voz alta. Pero aquí había algo más. Eso era diferente, más intenso. Y yo pensaba que no había nada más intenso que el modo en que mi cuerpo cobraba vida cerca de Cam. Cam dio una sacudida de cabeza. No lo sé, sinceramente. Lo único que sé es que nunca he tratado a nadie como a ti. No he conocido a nadie que lo mereciera menos. Me agradas, Jo, y lo admitas o no, necesitas un amigo. Aquellas intensas lágrimas buceaban de nuevo hacia las comisuras de mis ojos, amenazando con derramarse. Aspiré hondo y aparté la mirada de Cam, y mis ojos se detuvieron en un rincón de la estancia, en una gran mesa con un tablero de dibujo montado. Se advertía un bosquejo, pero me resultaba imposible ver qué era exactamente. Entrecerré los ojos mientras dejaba para más tarde
lo de si debía contárselo todo o no. ¿Dónde está tu padre, Joanna? ¿Por qué te encargas tú de Cole? No sé dónde está. Lo miré de nuevo, con la duda en si mis ojos reflejaban la misma angustia que sentía por dentro. Me maltrataba. Cam apretó inmediatamente la mandíbula y vi que sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de la taza de café. ¿A Cole también? Negué con la cabeza. Yo lo protegía. Cole ni siquiera se acuerda de él ni sabe lo que me pasaba a mí. Cam maldijo para sus adentros y bajó la vista para que yo no estuviera sometida a toda la fuerza de su cólera. De algún modo, esa cólera era agradable. Era agradable que alguien más la sintiera. Lo que estaba contándole no lo sabía ni siquiera Joss. ¿Eso duró mucho? Desde que era pequeña. Las palabras parecían salir por los labios abriéndolos a la fuerza y derramarse barbilla abajo. Aunque turbada, no me atrevía a detenerlas. Hasta los 12 años. Se trataba de un hombre agresivo, estúpido, decididamente la mejor forma de sintetizar lo que era Murray Walker. Pasaba mucho tiempo fuera de la casa, lo que nos permitía respirar un poco, pero cuando estaba nos pegaba, a mí y a mamá. En cuanto a Cole, cuando papá estaba de mal humor, yo siempre lo quitaba de en medio o procuraba interponerme, para llevarme la paliza. Dios santo, Jo. Cole tenía 2 años. Papá habría podido aniquilarlo de un puñetazo. En mi mano solo estaba hacer eso. ¿Qué pasó con él? ¿Con tu padre? Cam casi escupió la palabra, como si el hombre no tuviera derecho a ostentar el título. De hecho, no lo tenía, la verdad. Arrugué el labio de asco al recordar el momento álgido de la estupidez de papá. Asalto. Fue condenado a 10 años en la cárcel de Barnley. No sé si cumplió la condena completa o cuándo salió en su caso. Lo único que sé es que entonces nosotros abandonamos Paisley sin dirección de envíos. Mamá no dijo a nadie a dónde íbamos, yo tampoco. ¿Tu madre ha sido siempre así? Bebía, pero no tanto. Aún se las arreglaba sola. ¿Empezó cuando tu padre fue a la cárcel? No, solté con amargura, pues sabía exactamente por qué había empezado a beber. No es que fuera una gran madre ni mucho menos, pero era mejor que ahora, desde luego. Cerré los ojos contra el dolor sordo en el tórax. No, empezó a empeorar por otra razón. Siendo yo joven, hubo en mi vida alguien en quien confiaba, mi tío Mick. No era realmente mi tío, sino el mejor amigo de mi padre desde niños. Pero el tío Mick era una buena persona, sin pelos en la lengua. Se ganaba bien la vida como pintor y decorador. De todos modos, era amigo del imbécil de mi padre. Nunca supe verdaderamente por qué eran tan amigos, pero tenía la impresión de que de niños habían pasado por muchas cosas juntos. Aunque papá lo enfadaba, el tío Mick aparecía siempre. Cada vez que podía, pasaba a vernos. Solía llevarme con él a su trabajo. El dolor se agudizó al volver a sentir su pérdida. Él no sabía que papá me pegaba. En su presencia papá iba con cuidado. Creo que siempre receló del tío Mick. Eso cambió cuando cumplí 12 años. Me envolvieron los recuerdos y tuve un escalofrío. Era sábado, y papá estaba bebiendo mientras veía el fútbol. Mamá había ido a trabajar. Cometí el error de pasar por delante del televisor en una jugada importante del partido. Con el dorso de la mano me dio un bofetón y me tiró al suelo. Tomé aire mirando fijamente la alfombra de Cam, sintiendo otra vez el dolor. Jamás he sentido algo así. La picadura, el escozor, el calor. Se quitó el cinturón y me golpeó. Aún puedo ver el aspecto de su cara, como si para él yo no fuera humana, no digamos ya hija suya.
Moví la cabeza y alcé la mirada hacia Cam, que ahora estaba pálido y tenía los rasgos tirantes de tantas emociones que intentaba controlar. Supongo que tuve suerte que el tío Mick apareciera en ese preciso instante. Me oyó gritar e irrumpió en la casa. El tío Mick era grandote y... Bueno, ese día mandó a papá al hospital. Fue detenido, pero nadie mencionó la agresión de mi padre por miedo a que intervinieran los servicios sociales. Papá retiró la denuncia y el tío Mick solo tuvo que pagar una multa. Papá desapareció. La primera noticia que tuvimos de él es que estaba en la cárcel por robo. Mientras estuvo encerrado, el tío Mick vino a menudo a echarnos una mano. Por primera vez en mi vida, tenía un padre casi continuamente presente que realmente se preocupaba y que incluso ejercía una buena influencia en mamá. Resoplé. Brotaba de nuevo el rencor. Demasiado bueno todo. Cam acertó. Tu madre estaba enamorada de él. Asentí. Creo que lo había estado siempre, pero por lo que sé, no había pasado nunca nada. Al tío Mick le importaba a ella, pero no hasta ese punto. ¿Qué pasó entonces? Alguien se lo llevó de mi lado, pensé. Al cabo de poco más de un año, el tío Mick partió para América. ¿América? Años atrás, había tenido una aventura con una estudiante americana. Ella estudió en la Universidad de Glasgow durante un año y estuvieron saliendo juntos unos meses, pero se marchó y Mick se quedó. 14 años después se puso en contacto con Mick, su hija de 13 años, una hija cuya existencia él siempre había ignorado. Fue a conocerla y se hizo la prueba de ADN. Imagino que discutió el asunto con la madre. Regresó durante un tiempo, pero según los resultados la hija era suya, así que lo dejó todo y se fue con ella. Cam pareció comprender en qué medida aquello me había destrozado. Lo lamento, Jo. Asentí y noté que la emoción me clavaba una zarpa en la garganta. Me dijo que, si hubiera podido, nos hubiera llevado con él a mí y a Cole. Tosí intentando frenar el dolor. Me mandaba emails, pero dejé de contestar y al final sus correos también se acabaron. ¿Y tu madre se desmoronó? Sí, creo que le rompió el corazón. Empezó a beber más de la cuenta, pero las cosas no se pusieron realmente feas hasta que nos mudamos aquí. Estuvo bien un tiempo. Tenía un buen empleo, pero se lastimó la espalda y ya no podía trabajar. Empezó a beber y se convirtió en lo que es ahora, y al final ni siquiera es una persona funcional. Y no puedes quitarle a Cole porque él no es legalmente tuyo, y si los servicios sociales descubren la situación de tu familia, en vez de darte a ti la custodia, probablemente lo meterán en una casa de acogida. O peor, podrían ponerse en contacto con mi padre. Vaya basura, Jo. Y que lo digas. Dejé la escuela a los 16 años y me puse a trabajar para mantener la familia a flote. Y ha sido de veras duro. Había días que no tenía ni para comprarle a Cole una lata de alubias. Buscábamos en los recovecos del sofá monedas perdidas. Llegábamos a pesar la leche que tomábamos. Era ridículo. Y entonces conocí a un hombre. Me ayudaba a pagar el alquiler y a ahorrar un poco para el futuro. De todos modos, a los 6 meses se cansó, así que en realidad aquello no fue lo que yo había pensado que sería. Pero te permitió descubrir una nueva vida. Empezaste a salir con hombres con la cartera llena para ir tirando. Al decir eso, el cuerpo de Cam se puso rígido. Volví la cara, y aunque había desaparecido el tono de censura, me sentí igualmente avergonzada. Nunca he salido con un hombre que no me atrajera, o que no me importara. Crucé la mirada con la suya y recé para que me creyera.
Callum me importaba. Malcolm me importa. Cam levantó las manos y desactivó mis preocupaciones con una sonrisa dulce. No estoy juzgándote, te lo aseguro. Alcé una ceja. Cam soltó un gruñido. Ya no, nunca más. Negó con la cabeza, agachado por la consternación. Pensarías que era un idiota con pretensiones de superioridad moral. Reí entre dientes. Creo que llegué a llamarte eso. Se le iluminaron los ojos. A propósito, gracias, dijo con aprobación, por regañarme. Sonreí con cierta timidez. Normalmente detesto los enfrentamientos, pero la verdad es que me gustó ponerte en tu sitio. Mis palabras tuvieron el efecto contrario del pretendido. No se rió, se puso serio. Antes, en el pasillo, te he agarrado del brazo. Recordé mi reacción y aparté la mirada. Si alguien se pone agresivo, suelo quedarme paralizada, un reflejo de aquellos años con papá. No tenía intención de ser agresivo. Lo sé. Es que practico artes marciales. Mientras mis ojos recorrían su físico delgado pero fibroso, me entretuve tanto examinándolo que no advertí su aparentemente brusco cambio de tema. Tiene sentido. Su risa fue algo más que engreída y puso los ojos en blanco, lo que desató su risa. Movió la cabeza intentando volver a mostrarse serio. Judo. Nate y yo vamos a clase. Deberías venir conmigo, Jo. Aprender autodefensa te ayudaría. Podrías recuperar cierto control. No sé. Ante esa idea, noté que el estómago se me removía inquieto. En todo caso, trabajo de lunes a miércoles durante el día. No me queda mucho tiempo libre. Le había vuelto a sorprender. ¿Tienes otro empleo? Creí entender su sorpresa y solté una risotada. Lo creas o no, a Malcolm no le pido nunca nada. Acepto regalos que él decide hacerme, pero aún me quedan facturas por pagar. Además, debo ahorrar para cuando Cole decida la universidad a la que quiere ir. Vaya, hablando de, voy a buscar el bolso para devolverte el dinero que acabas de darle. Déjalo. Cam negó con la cabeza, y al advertir el obstinado ladeo de mi cabeza entrecerró los ojos. ¿En serio? Bien, más adelante encontraría un modo de pagarle, y no podría decir que no. Como si Cam estuviera leyéndome el pensamiento, nuestros ojos se enzarzaron en una batalla de voluntades, y de forma lenta pero segura, la conocida tensión fue creciendo, el acaloramiento reptando entre nosotros. Hundí los ojos en su boca, en ese suave y ondulado labio que quería mordisquear, entre otras cosas. ¿A qué sabría? Pensé. ¿Cómo sería sentir sus suaves besos de mariposa en mi cuello? Puse el cuerpo tenso, un hormigueo de fuego en las mejillas y las piernas. Alcé la vista de golpe y advertí que los ojos de Cam se habían oscurecido y su cuerpo estaba trenzado de tensión. Me levanté de golpe. Debo irme. Cam se puso de pie sin prisas. ¿Vas a estar bien ahí? Cam había conseguido hacerme olvidar por momentos lo que había sucedido. Volví a sentir la conmoción. ¿Cómo he podido? Primero, Cam se me acercó con cuidado, y yo tuve que reprimir el ligero estremecimiento que me invadió de nuevo cuando su áspera mano me alzó la barbilla para levantar mis ojos a la altura de los suyos. Cruzamos la mirada, y la atracción mutua se hizo más fuerte. Quise agarrarle la piel con las uñas, clavárselas y no soltarlo nunca más, y la irresistible necesidad me sacudió hasta lo más hondo. ¿Cómo podía ser que una conversación lo hubiera cambiado todo? El Cam que tenía ahora delante era alguien nuevo, alguien bueno, alguien a quien me sentía unida, más que a nadie. Y reparé en que,
no contenta con lo de simplemente unida, quería mucho más. Me sentí un poco mareada. «Has de quitarte esa culpa de la cabeza», ordenó Cam con suavidad. «Ni se te ocurra pedirle perdón. Cualquiera habría hecho lo mismo que tú. Mira lo que hizo tu tío Mick cuando sorprendió a tu padre. Es el instinto de proteger a quienes nos importan. A veces el instinto nos empuja a hacer cosas de las que jamás nos habríamos imaginado capaces. La brusquedad nunca debe de ser la respuesta. En un mundo perfecto, de acuerdo, pero a veces los animales no entienden más que su propio lenguaje. No quiero que Cole considere que he hecho bien». «No te preocupes», dijo con tono tranquilizador. «Lo que has hecho es humano. Cole cree que lo has hecho por amor». Me agarró los hombros con las manos ahuecadas y me acercó un poco, lo que interrumpió mi respiración. La expresión de sus ojos, que yo no acababa de entender del todo, tampoco ayudaba a relajar mis crispados nervios. «Ese chico habría podido crecer como tú, sin padre, sin cariño ni afecto. Tú lo salvaste de eso, Jo, y él lo sabe, maldita sea». El peso de las revelaciones de ese día iba asentándose dentro de mí, y de repente tuve unas ganas desesperadas de irme a la cama. «Gracias, Cam. Todo lo que hemos hablado se queda aquí dentro, te lo prometo. Lo mismo digo sobre lo tuyo». Necesitaba distanciarme físicamente de él, y di un paso atrás. De súbito se me ocurrió algo espantoso. No sé si seré capaz de volver a dejar a Cole solo con ella. Es un muchacho fuerte, no pasará nada. Solté aire. Sí, pero ¿y yo? ¿Lo seré? Cam me sonrió como si yo fuera una desvalida. Jo, oficialmente ahora eres la mujer más fuerte que conozco. Ten un poco de fe en ti misma. Mientras procesaba sus palabras, se hizo el silencio entre nosotros. Era lo más bonito que nadie me había dicho jamás, y pensé en la posible explicación de que alguien tan desagradable al principio pudiera dar un giro de 180 grados. Una pregunta. ¿Por qué antes eras tan grosero conmigo? Cam levantó un poco el mentón, como diciéndome que no se esperaba esa pregunta franca tras nuestra charla íntima. No sé, yo solo... Se pasó la mano por el descuidado pelo. Le brillaba el anillo. Tenía unas manos preciosas, masculinas. Al principio, cuando te vi con Malcolm, pensé que eras como la ex esposa de mi tío. ¿Por qué? Sonrió burlón e hizo un gesto en dirección hacia mí. Porque no me cabía en la cabeza que una chica como tú tuviera interés en un tipo como Malcolm a menos que él tuviera dinero. Un cumplido y un insulto, todo en uno. Felicidades, Cam. Hago lo que puedo. Le puse mala cara. ¿Y después? Bueno, enseguida me di cuenta de que no eras estúpida, y me enfadó que una mujer inteligente y atractiva creyera que solo servía para ser la amiguita de un hombre rico. ¿Y luego? Ante mi pregunta me miró algo confuso. Luego pensé que estaba equivocado. Parecía que Malcolm te interesaba de verdad. Sin embargo, apareció Callum esa noche en el restaurante y me fijé en él, una versión más joven de Malcolm, y comprendí que eso ya lo habías hecho antes. Aparté la mirada. Ya veo. Pero en realidad, ante su tono más suave, mis ojos volaron de nuevo hacia él. Lo que me fastidiaba de verdad es que con esos hombres eras una persona completamente distinta. ¿Una persona distinta? Sí, con Joss y los demás, conmigo. Tú eres alguien real, pero con Malcolm, con Callum, con los hombres con quienes coqueteas, eres diferente. Eres menos de lo que eres realmente. Y esa maldita risita. Me reí con ganas. Cam torció los labios.
¿Eres consciente de eso? Joss me lo hizo ver. Se pone histérica. A veces lo hago solo para fastidiarla. Cam se rió. Bueno, funciona. De veras que fastidia. En ese momento se apoderó de mí una sensación que no habría sabido definir. Cam me gustaba, la verdad. Para mí, sin risitas fingidas, igual que Joss. Me voy, Cam, pero gracias por lo de hoy. Me miró afectuoso, con cierta esperanza brillando algo juguetona en su mirada. ¿Perdonado entonces? Asentí sin pensarlo siquiera. Ya estaba sintiéndome más libre por haber confiado en él, y como los dos habíamos hecho algo parecido, el intercambio parecía equilibrado. Haberle tenido confianza no me provocaba ansiedad ninguna, y eso me alucinaba. Borrón y cuenta nueva. ¿Amigos? Casi me río ante esa pobre descripción de lo que sentía yo por ese desconocido que había llegado a ser mi confidente. Amigos. Cole llegó a casa cuando yo ya me había duchado y puesto el pijama. Mamá no había salido de su cuarto. Mi hermano se paró junto al sofá y me apretó el hombro antes de ir a la cocina para un tentempié. ¿Cómo vamos? Le pregunté cuando volvió y se desplomó en el suelo. Bien. Se encogió de hombros y se puso a mirar la televisión con una tranquilidad que sin duda no era real. ¿Y tú y Cam? Sonreí, sin hacer caso del estúpido revoloteo de mariposas en mi estómago al pensar en Cam. Se ha portado de maravilla. ¿Qué ha pasado antes? Ha dicho no sé qué, de que ibas a pegarle. Cole soltó un bufido. Si lo hubiera hecho, se lo habría merecido. En todo caso, no ha sido necesario. El tipo es legal. Le sentó fatal cuando le dije lo equivocado que estaba contigo. Ese vocabulario. Le tiró un cojín, que él bateó con una disculpa susurrada. ¿Y por qué has bajado a ponerlo en su sitio? Yo no estaba precisamente cayéndome de ganas de que me viera con otros ojos. Cole me miró, y vi que sus ojos verdes habían adquirido un color silvestre debido a cierta emoción no identificada. Nadie piensa eso de ti. No digamos decir... Se reprimió antes de soltar una palabrota. En voz alta. Quise llorar, pues en ese preciso instante mi hermano me hizo sentir querida y estupenda, pero me pareció que si lloraba, él pondría los ojos en blanco. De acuerdo, susurré, y Cole asintió ante mí levemente antes de centrarse de nuevo en la tele. ¿Comedy Channel? Cambié de canal, y justo entonces sonó el teléfono. Le di a Cole el mando. Me puse en pie y fui a la cocina, donde había dejado el bolso con el móvil. Joss. Me sentía aliviada de ver que no era Malcolm. No quería ni saber por qué. Hola, respondí con calma. ¡Hey, tú! La voz cálida y ronca de Joss me relajó. De pronto recordé que como no había ido a comer, no la había visto. Era solo para decir qué tal. ¿Estás bien? No del todo. Pareces hecha polvo. Bueno, de acuerdo, voy para allá. No hace falta, Joss. Tengo aquí una botella de vino. ¿Vas a discutir conmigo y una botella de vino? Sonreí. Ni se me pasaría por la cabeza. Chica lista. Estaré ahí a eso de las 10. Colgó y puse los ojos en blanco. Siempre supe que bajo el carácter irascible de Joss se escondía una mamá osa. Cuando llegó, me echó un vistazo y movió la cabeza con las cejas juntas. Por Dios, Jo, ¿qué ha pasado ahora? Me hice a un lado para dejarla pasar y señalé la botella que llevaba en la mano. Primero abre esto, vamos a necesitarlo. Cole saludó a Joss con un gesto brusco
y se marchó a su habitación para dejarnos cierta intimidad. Joss se puso cómoda ante un extremo del sofá. «Ataca». Torcí la boca ante su irónica elección de la palabra. «Bien, pues ya que lo mencionas». Cuando hube terminado, tuve que inmovilizarla en el sofá para que no irrumpiera en el cuarto de mi madre y le diera una paliza. Y luego necesité 5 minutos para asegurarle que Cole y yo estábamos bien. Tomó un sorbo de vino, pero sus ojos aún despedían destellos de ira. «Así que ha venido Cam». «Sí, se ha portado muy bien, la verdad». Viendo mi semblante, alzó las cejas y acto seguido me regaló una de sus divinas sonrisas. «Oh, reconozco esa mirada. La veo en la cara de Ellie cada vez que mira a Adam». «Lo que tú digas», mascullé, procurando que no me viera los ojos por si confirmaban sus sospechas. «Estás enamorada de Cam, y yo no he tenido que hacer nada». «No estoy enamorada de Cam». «Sé lo que significa esa mirada». «Solo somos amigos». La miré fijamente. «Me agrada Joss, pero tenemos pareja, y yo...» Joss exhaló un suspiro. «¿Aún quieres la seguridad que puede darte Malcolm?» No hacía falta que respondiera. Las dos sabíamos que era eso. «¿Sientes mariposas en el estómago?» Asentí. «¿Eres consciente de todos y cada uno de sus movimientos?» Otra vez dije que sí. ¿Se mete en tus pensamientos a la menor provocación? Estás enamorada». «No es verdad», resoplé indignada. Controlo perfectamente la situación. «Sí». Joss resopló también. Así estaba yo hasta que me vi inmovilizada en la mesa de Sue. 18 meses después, estoy comprando sábanas con Braden y me inquieta que no me mande al menos un mensaje desde el trabajo para decirme cómo le va el día, como si no pudiera contármelo al llegar a casa. No puedo dormirme si no está a mi lado. Soy una adicta, Jo. Y todo comenzó con una mirada como la tuya. Me alegro por ti, Joss, créeme, pero no es lo mismo. Malcolm me importa. Cam solo me atrae físicamente, no es nada». Joss soltó una carcajada, y yo la miré totalmente desconcertada, mientras ella se tronchaba. «¿Qué?» Joss hizo un gesto de rechazo con la mano mientras intentaba recuperar el aliento. «Vaya, vaya, nada, nada». Volvió a mirarme y emitió una furtiva risita, como si supiera algo que yo ignorara. «Es simplemente un déjà vu». Por primera vez en mi vida, en el trabajo fingí encontrarme mal. Le dije al señor Mickle que tenía migraña, y como estaba pálida debido a mi preocupación por Cole, no me costó mucho convencerlo de que me dejara salir antes, aunque mientras recogía mis cosas, estuvo todo el rato refunfuñando sin parar. Logré llegar al apartamento justo antes de que Cole regresara de la escuela. Al entrar, se detuvo y apretó los labios mirándome mientras yo me quitaba los zapatos. «Bueno, no vas a decir cada día que te encuentras mal», dijo, deduciendo exactamente lo que había hecho yo y por qué. «Tendrás que confiar en que puedo estar solo con ella en el apartamento sin problemas. Además, me parece que desde el otro día está caída de miedo». En ese preciso instante se abrió la puerta del dormitorio de mamá. Nos miró detenidamente, con un labio retorcido reflejando hostilidad y los ojos clavados en los míos. Soltó un gruñido y se valió de la pared como guía hasta el baño. En cuanto hubo cerrado la puerta, me volví hacia Cole. Por lo que se ve, no puedo confiar mucho. Cole hizo una mueca ante el recordatorio de que él había ocultado todo lo que había estado sucediendo. Yo solo quería evitarte el disgusto. Ante eso,
Me aclaré ruidosamente la garganta y fui a la cocina a zancadas por una taza de té. Después me acurruqué en el sofá con mi libro mientras Cole se instalaba en el sillón con sus deberes. Mamá había vuelto a su cuarto. Tras estar así una hora, decidí preparar algo de cenar. Justo cuando salía de la cocina, oí que llamaban a la puerta. Por un momento pensé horrorizada que Malcolm ya se había hartado y había aparecido en el apartamento. Durante el día me había enviado un mensaje y yo le había contestado, pero sin alentar la conversación. ¿Había decidido presentarse para ver qué pasaba? El corazón me aporreaba absurdamente el pecho mientras me dirigía a la puerta, y al ver quién era casi se me sale. Cam. Le sonreí más que contenta. Cam lucía el uniforme habitual consistente en vaqueros y camiseta impresa, y tuve ganas de tirar de él y sacarlo de la congelada escalera. Me dirigió una sonrisa rápida. ¿Todo bien? Me hice a un lado. Pasa. Su sonrisa se agrandó y pasó por mi lado rozándome y suscitando en mí pensamientos inoportunos que me alborotaron el agotado cerebro. ¿Te apetece un café? Sí, estupendo. Me siguió y saludó a Cole. «Hey, amigo, ¿qué tal?» Cole le sonrió burlón. «Bien, ¿y tú?» «No me quejo. Fue detrás de mí hasta la cocina». «¿Cómo lo tomas?» «Con leche y sin azúcar». Empecé a preparárselo, plenamente consciente de sus ojos fijos en todos mis movimientos. Sentía las mejillas increíblemente calientes bajo su examen, y me di prisa con el café. «Esta noche trabajas, ¿no?», dije, y le di la taza. «Sí, pero he decidido pasarme por aquí primero». Tomó un sorbo. Buen café». Me reí bajito. El camino para llegar al corazón de un hombre. Esbozó una sonrisa pícara. «Solo si el hombre se complace fácilmente», replicó, dando a entender que él no era ni mucho menos fácil de complacer. «Sí, me imagino lo que te complace, Cam. Una película familiar para todos los públicos». Echó la cabeza hacia atrás y se rió, con lo que sentí otro aleteo y también mi sonrisa se agrandó. Menos mal que el apartamento de abajo está abierto para ver sesiones R. Me ruboricé y moví la cabeza. Pasemos a otro punto. ¿Por qué? Los clientes del bar te dicen cosas peores, y tus réplicas siempre son buenas. Cam había estado prestando atención. Me encogí de hombros. No son amigos míos. Se le ablandó la mirada. Entonces, ¿sigo siendo tu amigo? ¿No has cambiado de opinión? No, no he cambiado de opinión. Bien. Se sacó algo del bolsillo de atrás. Porque quiero que confíes en mí lo suficiente para darle esto a Cole. Cam sostenía en alto una llave. Enarqué una ceja. Es una copia de la llave de mi apartamento. Quiero que lo utilice en tu ausencia. Es un lugar seguro y así no estarás preocupada cada segundo de cada minuto que no estés con él. Aquella llave era el mejor regalo que nadie me había hecho jamás. Jamás. Cam. Levanté la vista de la llave a él. ¿Estás seguro? Quiero decir, ¿no es pasarnos con tu hospitalidad? Si te ayuda a ti, no. Extendí la mano, pero en vez de tomar la llave sin más, la cerré en torno a ella y sus dedos. Cam se puso rígido y yo vertí mi gratitud en sus ojos. Es el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Cam me recorrió el rostro con la mirada, rizándosele la boca en las comisuras. Una llave, el camino para llegar al corazón de una mujer. Solo si se complace fácilmente. Cam se echó a reír otra vez. ¿Qué es tan divertido? La voz de Cole nos sacó de golpe de nuestra pequeña burbuja. Retiré la mano y sostuve la llave en alto. Regalo. ¿Eh?
Ahora te lo explico. Me volví hacia Cam. ¿Te quedas a cenar? Mac y queso. ¿Cómo puedo decir que no? No puedes, no te lo permito. Le di la llave a Cole. Lleva a Cam al salón. Él te lo explica. La cena estará lista enseguida. Me dejaron y durante unos instantes solo fui capaz de mirar el armario, mis tripas temblando y revoloteando debido a la interacción con Cam, que estaba mostrándose amable y atento, e intentaba demostrar lo buen amigo que podía ser, aunque eso solo añadía ardor al ardor. Me pregunté, y no por primera vez, cómo sería en lo íntimo. Solo su sonrisa ya me provocaba hormigueo, a saber lo que me haría. El móvil sonó y me sacó de mi bruma sensual. Malcolm. Me invadió al punto la culpa y pulsé el botón de responder. Hola, Malcolm. Cariño, ¿cómo estás? A punto de preparar la cena para mí y Cole. Ante la omisión del invitado me salió una mueca. ¿Te llamo después? Claro, hasta luego. Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo trasero con dedos temblorosos. Ahora en serio, ¿a qué estaba yo jugando? Al día siguiente, Cam se pasó por casa antes del trabajo y fuimos al bar juntos. Ahora que nos conocíamos, me di cuenta de que era muy fácil hablar con él. Intentó otra vez convencerme de que lo acompañara a las clases de judo, pero yo le di largas, pues no me entusiasmaba la idea de que alguien me estampara contra una estera, ni ninguna de esas cosas del judo. ¿No lo ves?, dije con un tono de burla cuando ya llegábamos al bar. En 5 segundos ya estaría quejándome de haberme roto una uña. Cam me miró mientras mantenía abierta para mí la verja de hierro forjado que conducía al sótano. Mira, esos son sandeces que cree la gente. Sé de qué se trata. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Anoche, después de cenar, estabas mordiéndote las uñas. Sí, pero esta mañana me las he limado y repintado. Me enseñó unos dientes brillantes. Como quieras, Walker, pero yo sé la verdad. Buenas noches, Jo. Cam. Brian nos saludó mientras bajábamos las escaleras. Estaba de pie junto a Phil, que me sonreía ladino como siempre. Hola, chicos. Brian, Phil. Cam les dirigió un gesto de asentimiento. Al pasar por su lado, Phil me paró agarrándome del brazo y me repasó el cuerpo de arriba a abajo. ¿Sigues con Malcolm? Sigo con Malcolm, persistente Philip. Me guiñó el ojo. Al final, la persistencia se sale con la suya. Y las ETS también. Cam me dio un empujoncito suave y cómico con las manos en la espalda para que Phil me soltara. Pero bueno, tú ya sabes de eso, ¿verdad, Phil? Al entrar, traté de acallar una risita mientras Brian se desternillaba de risa y Phil lo insultaba. Solo fue esa vez. Maldición. No voy a contarte nunca más nada, Bri. Vaya, susurré a Cam. Esto es más de lo que necesitaba saber. Error. Esto es lo único que necesitabas saber. Volví a reírme y entramos en el cuarto del personal, recibiendo apenas un hola, adiós de Sue, que al vernos salió corriendo de su despacho y desapareció con la misma rapidez con que se había materializado. Me admira que aquí se haga algo, dijo Cam, quitándose la cazadora. Nunca está cuando debería. Solté un bufido, totalmente acostumbrada a la ausencia física de Sue y pensando como siempre que menos mal. El bar comenzó a llenarse pronto. Al ser martes, no habían muchos clientes, pero estuvimos relativamente ocupados. Pero no tan ocupados para que disminuyera nuestra atracción mutua. Por algún motivo, estar juntos tras la barra parecía acentuar la tensión. ¿Se debía a lo reducido del espacio? No lo sabía. Lo que sí que sabía
es que me pasaba el tiempo con un ojo pendiente del trabajo y el otro pendiente de Cam. Joss tenía razón. Estaba absolutamente atenta a todos y cada uno de sus movimientos. Y hablando de Joss, no me sorprendió nada que apareciera a eso de las 9:30. Sí me sorprendió que fuera sola, aunque luego explicó que Brayden saldría tarde de trabajar y que Ellie y Adam andaban por ahí. Así que te aburrías y has decidido venir a trabajar, dije poniéndole una Coca-Cola Light mientras se acomodaba en un taburete en mi extremo de la barra. No, no era eso. Estaba preocupada por mí. Joss se limitó a sonreír y saludó con un gesto de la cabeza a Cam, que acababa de advertir su presencia, pero estaba demasiado ocupado con una clienta para acercarse. No, no era una clienta. Me concentré mejor en la chica que sonreía de forma tan insinuante. Becca y una amiga. Ella le dio el reloj de aviador, y Cam se inclinó y le estampó un suave beso en los labios. Sentí que me rastrillaba un dolor desconocido y brutal. Volví la cara hacia Joss, que me miraba con una ceja levantada. Lo que estás sintiendo tiene un nombre: celos. Es una sensación horrible, lo sé. No obstante, te revela que Cam es indudablemente algo más que un hombre que te atrae. Apenas nos conocemos. Por lo que me has contado, se conocen más que muchos. De alguna manera era cierto. Me incliné sobre la barra frunciendo el ceño. Sí, ¿cómo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido qué? Volví la cabeza y vi que Cam se acercaba sujetándose el reloj en la muñeca. Becca y la otra chica se habían marchado. Él esperaba una respuesta con los ojos fijos en los míos por la curiosidad. Decidí dar un rodeo. Eres un imbécil entrometido, ¿de acuerdo? Solté para fastidiar. Cam ladeó la cabeza y me observó con calma. ¿Cambio de tema? Le brillaron los ojos como si se le hubiera ocurrido algo. Están hablando de mí, ¿verdad? Yo quería borrarle de la cara esa sonrisa de gallito. Joss emitió un gruñido. Tú y Brayden deberían apuntarse a un club de hombres que necesitan mostrarse presuntuosos. La miré con regocijo. Las muestras ostensibles de egotismo se castigarán obligándolos a llevar speedos en condiciones de frío que pela. Y a lo mejor sin comida. No, mejor sin intimidad. Yo se mordió el labio. No sé si estoy muy de acuerdo con eso. La miré incrédula. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no podrías pasar sin intimidad unos días? Pues sí. ¿Y dónde está tu fuerza de voluntad? Mi amiga tomó un trago de Coca-Cola Light. ¡Hey! Que tú no te has involucrado con Brayden Carmichael. Era verdad, aunque casi me ruborizo al pensar que lo había intentado. Sí, pero he tenido intimidad de la buena, y podría abstenerme unos días. ¿Intimidad de la buena?, interrumpió Cam, atrayendo nuestras miradas. Hablaba bajito y con cierto sentimiento no identificado. ¿Abstinencia? Sus ahora ardientes ojos me repasaron de arriba a abajo antes de volver a encontrarse con los míos. Entonces es que no estás haciéndolo bien. Mi corazón fue petardeando hasta resollar, y cuando volvió a acelerar, arrancó con brusquedad. Todo el acaloramiento me envolvió y me noté húmeda. Dios santo, soltó Joss con voz ronca. Me he puesto a 100. Saltó del taburete en busca del móvil. Creo que voy a casa a ver si Brayden ha vuelto de trabajar. Y nos dejó tal cual, cosiéndonos en nuestra química íntima. Sonreí débilmente a Cam. ¿Cómo está Becca? Se acercaron algunos clientes a la barra y los dos fuimos a atenderlos. Mientras preparábamos las bebidas, Cam respondió escuetamente.
Becca está bien. ¿Cómo está Malcolm? Bien. Ese día habíamos almorzado juntos en mi pausa laboral, y yo había logrado convencerlo de que todo marchaba sobre ruedas. ¿Ya ha avisado Cole de que ya está en casa? Ante su preocupación me sorprendí sonriendo como una idiota, y mi cliente hizo lo propio conmigo al pensar que el gesto era para él. Le di el cambio y me volví hacia Cam. Sí, está en casa. Se le arrugaron los ojos en las comisuras y añadió otra de sus expresiones a mis favoritos. Bien. El resto de la noche pasó en un santiamén. Trabajamos, hablamos, bromeamos, pero se mantuvo el trasfondo íntimo. Cuando tras el turno regresamos a casa caminando, lo hicimos en silencio absoluto. Cabría decir que era solo cansancio, pero todo mi cuerpo vibraba como un diapasón. Nos dijimos buenas noches delante de su puerta, y cuando empecé a subir el tramo que conducía a mi apartamento, con sus ojos en mi espalda, quise, y no por primera vez, una vida diferente. Que Cam estuviera libre, que Malcolm no fuera una parte importante de mi vida, y que de una vez por todas yo pudiera hacer lo que quería hacer realmente. Estar con Cameron McCabe. Miré en el cuarto de Cole y vi que dormía plácidamente. Incluso comprobé que mamá no se había encharcado en sus propios vómitos ni nada parecido, y que estaba roncando. Hecho esto, me puse el pijama y me metí en la cama, pero no podía dormir. Era como si me ardiera el líquido en las venas y los nervios echaran chispas, y no podía quitarme de las fosas nasales el olor a colonia de Cam. Estaba tan alterada que no tenía nada de gracioso. Qué distinta habría sido mi noche si Cam me hubiera seguido al despacho de Sue cuando yo había ido a dejarle información sobre existencias. Él habría podido entrar detrás, apartarme el pelo del cuello y apretar su boca en mi piel mientras su mano me rodeaba la cintura. Y bajaba hasta los botones de los vaqueros. Si entonces los hubiera desabrochado y hubiera deslizado sus dedos. Yo misma tocaba mi estómago con la mano, para poder llegar a la liberación, fantaseando con que Cam estaba sobre mí en el escritorio de Sue. Cuando acabé, reprimí un gruñido, y en cuanto cesaron los temblores, me acurruqué de costado, asediada otra vez por las culpas. Era una novia fatal. Durante las semanas siguientes, estuvo abriéndose en mi vida una verdad que hasta entonces no había estado dispuesta a afrontar. Desde hacía ya varios años, todos los días habían sido iguales, limitados y apagados, colores vívidos bajo la sombra de un muro. Y detrás de ese muro, yo lucía cada día el mismo uniforme. Si quisiera ser realmente melodramática, lo llamaría mono anaranjado mate. Pero a medida que pasaban esos días, notaba que el uniforme se esfumaba, se hacía jirones, y me rascaba el cuerpo cuando intentaba trepar por el muro para saltar al otro lado. Ahora el muro se alejaba, la sombra se disipaba, los colores eran más brillantes, y todo porque pasaba tiempo con Cam. Entre semana salíamos todo lo que podíamos. De hecho, cada noche pasaba a tomar café o a cenar antes de ir a trabajar, aunque yo estuviera por ahí con Malcolm. Íbamos y volvíamos juntos del pub, y con Joss echábamos unas risas. Los fines de semana no lo veía porque trabajaba. Iba a clase de judo con sus amigos o salía con Becca. La última vez había llevado a Cole al gimnasio y le había animado a hacer más ejercicio físico. Y curiosamente, mi hermano estaba contemplando la posibilidad. De tanto oír hablar de judo, ya me zumbaban los oídos. Para mí, Cam era un confidente.
Le conté más cosas sobre mi vida y mis esperanzas de futuro para Cole. Cole lo veía como un alma gemela. Dibujaban cómics juntos, compartían gustos en cine y música, y por lo que leía yo entre líneas, Cam también respondía a todas las preguntas de Cole que éste no se atrevía a hacerme a mí. Establecimos vínculos rápidos y sólidos, y nos convertimos en una unidad familiar. Mis sentimientos hacia Cam eran cada vez más profundos, y yo libraba una continua batalla en mi conciencia, discutiendo, fingiendo que aquello no significaba nada. Junto con el rollo emocional, mi cuerpo se hallaba casi en un punto crítico de tanto ansiarlo. No sé cómo conseguía disimular ante él, pero lo hacía. No quería que nada destruyera nuestra amistad. Esto no significaba que no encontrara yo otras válvulas de escape para mi frustración íntima acumulada, que solo añadían otro nivel de culpa y vergüenza a mi ya considerable montón. Había visto a Malcolm menos de lo habitual, pero 3 de las 4 veces que lo vi, lo hicimos juntos, y las 3 veces hice algo inconcebible, cerrar los ojos e imaginarme a Cam. Y cada vez acabé. Malcolm lo interpretó en el sentido de que él y yo íbamos de nuevo bien encarrilados, y cualquier cosa que hubiera estado preocupándome estaba ya resuelta. Yo era una persona horrible, horrible. Ajá, mi mundo estaba lleno de color, rojo por la ansia, amarillo por la vergüenza, verde para los celos. Sí, en las últimas semanas había reaparecido el monstruo de ojos verdes. Cada vez que Cam mencionaba el nombre de Becca, sentía en el interior un dolorcillo que el domingo se convertía en algo mucho más serio con todas las de la ley. Cole y yo habíamos comido con los Nichols y regresado a casa de buen humor. Cole había bajado a invitar a Cam a tomar café, y yo estaba tarareando como una idiota. Mi estómago ya una avalancha de revoltosas criaturas aladas ante la expectativa de verlo. Cole volvió solo. Fruncí el ceño y serví el café de Cam. ¿Ya viene? Cole negó con la cabeza y juntó las cejas en lo que yo interpreté como un gesto de desconcierto. ¿No está? Se encogió de hombros. Oh, Dios, habían vuelto los encogimientos de hombros. ¿Y bien? Se apoyó en la encimera de la cocina y suspiró antes de lanzarme una mirada inquisitiva. ¿Tú y Cam son solo amigos? Por aquella época yo mentía con mucha facilidad. Naturalmente, yo estoy con Malcolm. ¿Por qué? En las mejillas de Cole aparecieron 2 puntos de color y la boca se le curvó hacia arriba en las comisuras. Porque parece que Cam prefiere involucrarse con una tipa ruidosa a tomar café con nosotros. Se me quedó todo el cuerpo paralizado y miré fijamente a mi hermano, con el corazón acelerado y una sensación de tremendo desasosiego mientras me comían los celos. Jo. Torcí el gesto y me agarré a una explicación de mi parálisis. No digas involucrarse y no digas tipa. Ni tipa, ni chica, ni nada. Somos mujeres o señoras. Cole soltó un gruñido. Gracias por la lección de vocabulario. Lo miré irse al salón, mi buen humor esfumado por la idea de que Cam y Becca estaban amándose. Supongo que al final yo ya no podía afrontar tanto colorido, y el jueves siguiente, antes del amanecer, arranqué el papel pintado del salón. Estaba intentando calmarme. La noche anterior había salido con Malcolm, pero acabé pidiéndole que me dejara en casa temprano, alegando no sé qué excusa de que no me encontraba bien. Me precipité escaleras arriba para mirar en internet. Encontré la subasta que estaba buscando. Reservé lo que necesitaba en la tienda local
y me puse a preparar las paredes. Ya por la mañana, llevé a Cole a la escuela sin hacer caso de sus quejas sobre las paredes sin nada, y después fui a recoger lo que había encargado, 3 rollos de papel. También compré un poco de pegamento y una caja de donuts. En cuanto me hube puesto la camiseta y los pantalones manchados de pintura, me hube recogido el pelo largo en una coleta y me hube puesto un pañuelo en la cabeza, me sentí mejor, ya más tranquila. Estaba colocando la mesa de encolar cuando apareció mamá en el umbral. Nos miramos fijamente. No hablábamos desde mi episodio en la cocina, hacía casi 3 semanas. Sus cansados ojos recorrieron la sala de estar, las sábanas para el polvo, los rollos de papel pintado, el cubo de pegamento. ¿Otra vez?, gruñó. Siguiendo el ejemplo de Cole, respondí encogiéndome de hombros. Mamá exhaló un suspiro y movió la cabeza con aire cansino. ¿Hay comida? Queda pasta de anoche. ¿Puedes calentarla sin incendiar el apartamento? Rechazó con la mano mi mordaz comentario y se dirigió a la cocina con paso algo inseguro. Me la comeré fría. Al cabo del rato volvió a su cuarto. Pese a que, en vista de las circunstancias, yo consideraba necesaria la buena educación, todavía me costaba mucho no propinarle un puñetazo cada vez que me acordaba de que había golpeado a Cole. La verdad es que, cuando la miraba, solo veía eso. Puse música, pero a un volumen bajo para no molestar a Alcomamá, y procedí a poner el papel nuevo, que era de color crema, y tenía unas rayas de tono champán, plata y chocolate, apenas visibles. Tendría que comprar cojines nuevos para el sofá y cambiar la lámpara de pie, pero de momento daba igual. Decorar siempre me permitía alejarme de todo y relajarme, y ahora eso era urgente. Comencé a las 10 y a las 11 ya me sentía totalmente tranquila y saciada tras haberme comido 2 donuts. Estaba a medio colgar una tira de papel, pensando que a los armarios de la cocina no les vendría mal una mano de pintura, cuando llamaron a la puerta. Volviéndome en mi escalera de tijera, con las manos en alto sosteniendo el papel frente a la pared, grité: ¿Quién es? Cam. No, él no iba a destruir mi tranquilidad. Aspiré hondo y miré lo hecho hasta el momento. Era mi última tira de papel, y la estancia ya se veía más limpia y luminosa. ¡Pasa! Alineé la tira y con la brocha alicé la parte superior y la pegué a la pared. 2 segundos después lo oí a mi espalda. ¿Qué estás haciendo? Pasando por alto el efecto de su voz en mi cuerpo, moví el papel ligeramente y verifiqué su colocación antes de alisar otra parte. Estoy empapelando. ¿Tú sola? Detecté la incredulidad en su voz. Asentí y bajé un peldaño en la escalera para aplanar la parte intermedia. Se ajustaba a las 1000 maravillas. La práctica hacia el maestro. ¿Quién creías que había decorado este lugar? El papel, la pintura, los suelos pulidos. Terminé con el trozo y ya abajo me aparté un poco, sonriendo ante el nuevo aspecto general. Me volví hacia Cam y me sorprendió su semblante un tanto atónito mientras sus ojos recorrían el salón para regresar a mí. ¿Sabes lo difícil que es empapelar? Lo has hecho como una profesional. No era para tanto, torcí el gesto. Me enseñó el tío Mick. ¿Cuando contabas 10 años? Dijo sonriendo con curiosidad. ¿Y aquí cuándo has empezado? Hace 1 hora. Abrió de par en par aquellos ojos maravillosos. ¿Y ya has terminado? Jo, este sitio está pero que muy bien arreglado. Parece hecho por un profesional, en serio. Ante el cumplido, sonreí y me ruboricé.
Gracias. A Cole lo saca de quicio. Cuando ha visto las paredes sin nada, casi le da un ataque. Bueno, en realidad... Cam dio un paso hacia mí. He venido por causa de Cole. He recibido un mensaje suyo que decía: Jo está empapelando. Esto solo lo hace cuando pasa algo. ¿Sabes de qué se trata? Traidor, pensé. Solté aire y dejé de mirar a Cam. O sea que Cole había llegado al extremo de pedir ayuda al vecino, incluso en algo que me incumbía a mí. ¿No había forma de que tuviera yo secretos? ¿Y bien? Me encogí de hombros. De vez en cuando es algo que me ayuda a relajarme. Traté de apaciguarlo con una sonrisa. Cam, tú precisamente sabes que en mi vida hay mucho estrés. Hago esto solo para reducirlo. Pareció compadecerse de mí e hizo un gesto de asentimiento. De acuerdo. Ahora bajó la vista al suelo y recorrió con los ojos la pintura del zócalo. Sin decir palabra, desapareció y fue a la cocina. Lo oí dentro de la cocina y luego lo vi reaparecer, cruzar el umbral y dirigirse a las habitaciones y al cuarto de baño. Oí que se abrían 3 puertas, la del baño, la de Cole y la mía. Cam regresó al salón y se encontró con mi aspecto, mis cejas levantadas y mis brazos cruzados. Torció los labios, yo no. ¿Has acabado, infeliz entrometido? Sonrió con aire burlón. Tienes un montón de libros. Me aclaré ruidosamente la garganta. Esto explica el vocabulario. ¿Perdón? Te expresas muy bien, has leído mucho. ¿Cómo es que los cumplidos de Cam eran siempre los mejores? Para alguien que intentaba quitárselo de la cabeza era irritante. También tienes talento. Noté una sacudida de asombro. ¿Talento yo? ¿Iba dopado? Trazó un semicírculo con el brazo. Jo, podrías ganarte la vida haciendo esto. ¿Haciendo qué? Pintando y decorando. Aquella ridiculez me hizo reír. Sí, ya. ¿Y quién en su sano juicio contrataría a una chica que dejó la secundaria y no tiene experiencia alguna como pintora y decoradora? Hay que afrontar los hechos. Soy una inútil, Cam. Se le endureció el semblante. Me inmovilizó con los ojos entrecerrados. No eres ninguna inútil. No digas eso delante de mí. Me revienta. Menos mal que Cam no tenía previsto esperar que yo hablara, pues no habría sabido cómo contestar o reaccionar, habida cuenta de la cálida confusión en mí. Esto lo haces bien, realmente bien. Nate conoce a alguien que tiene una empresa, me parece. Me enteraré de si puedes hacer un aprendizaje. No, tengo 24 años. Nadie contrata a una aprendiz de 24 años. Si es un favor a un amigo, quizás sí. No, Cam. Vamos, Jo, piénsatelo al menos. Te gusta y lo haces bien. Mejor eso que tener 2 empleos y salir con... Se calló y palideció al darse cuenta de que casi había cruzado la línea. Bueno, casi no, la había cruzado. Apreté la mandíbula y aplaqué el escozor de las lágrimas al comprender que él aún me veía así, una chica tonta y guapa, a la casa de hombres ricos. Limpié de pegamento la mesa plegable y decidí no hacerle caso. Piénsalo, Jo, por favor. He dicho que no, gracias. Ni se me pasaba por la cabeza que alguien quisiera contratarme, y la humillación y el rechazo no sonaban nada divertidos. Jo, ¿qué has venido a hacer, Cam? Lo corté con brusquedad. Lamenté enseguida el tono, pero ya no había remedio. Sacó aire entre los labios, buscándome los ojos con los suyos, y, como si no encontrara lo que estaba buscando, di un paso atrás. Nada, mejor me voy. ¡Jo! Esta vez lo cortó la voz de mi madre,
cuyo agudo chillido nos hizo torcer el gesto. Era la primera vez que me pedía ayuda desde el incidente. Suspiré con fuerza y dejé caer la brocha de encolar en el cubo. Quédate, Cam. Voy a ver qué quiere mamá. Prepárate un café y ya puestos me haces un té a mí. ¡Jo! ¡Voy!, grité, y Cam pareció sorprendido. ¿Qué pasa?, dije mientras pasaba por su lado. Sonrió satisfecho. Nunca te había oído levantar la voz. Nunca me has visto ante una araña, está claro. Cam se dirigió a la cocina riendo. Prepararé el café. Aliviada al ver que había decidido quedarse, me apresuré a la habitación de mamá. Con gran sorpresa mía, estaba tendida en la cama, y a pesar de todo, no parecía hallarse en ningún tipo de situación. Oh, Dios mío, ojalá no hubiera perdido el control de su vejiga. Ya había pasado antes. ¿Qué?, dije asomando en la puerta. ¿Quién es?, preguntó en voz alta, haciendo con la cabeza un gesto hacia más allá de mi espalda. Últimamente oigo esta voz. ¿Quién es? Era la primera vez que mamá mostraba realmente interés en algo ajeno a su patética existencia empapada en ginebra, y no pude menos que responder. Es Cam, un amigo. ¿Te lo echas? Mamá. Había hecho la pregunta en voz alta y di un salto. Vaya, vaya, dijo con desdén. Mírate, ahí de pie, juzgándome. Deja de mirar así, chica, te crees mejor que yo, acusándome de golpear a Cole, pensando que no soy nada. Bien, pues mírate al espejo, chica, porque tú tampoco eres nada. Mientras sus ojos despedían desprecio, supe que eso era lo que ella había estado esperando. Era su venganza por mi episodio. Humillarme delante de Cam. Eres una inútil, y ese tipo de ahí afuera se largará cuando esté harto de lo que tienes ahí abajo. Cerré la puerta de un portazo con el cuerpo temblando y apoyé la frente en la hoja en un intento de controlar la respiración. Al cabo de unos segundos oí que se ponía a llorar. Jo. Al oírle la voz, tomé aire y me volví despacio y lo vi de pie en la puerta, con los ojos rebosando cólera. Dio los pasos necesarios para estar pegado a mí, e imagino que habló en voz alta para que mi madre lo oyera. No eres ninguna inútil, no eres lo que dicen los demás. Bajé la vista al tatuaje. C. Caledonia. Cuando mis ojos se desplazaron hasta los suyos y advertí pesar por mí, supe que Cam era el único hombre que me había visto en la vida. Y, lo que es más importante, veía más allá de lo que podía ver yo. Para Cam, yo era más. Quise tomarle la mano y llevarlo por el pasillo hasta mi habitación, quitarme las prendas delante de él y dejar que tomara todo lo que yo podía darle, y yo tomar todo lo que pudiera darme él. Pero en vez de hacer lo que realmente quería hacer, le dediqué una sonrisa agradecida, bien que platónica. A ver el café,